El mandamiento nuevo de Jesús es solamente un resumen de la ley del Antiguo Testamento. Bienvenidos, hermanos, a este episodio más de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí, la enchilada completa, Toñito, Victoriano, Jaime, ¿cómo están? Bien, bien, contento. Muy bien, gracias a Dios. Ahí. Muy bien. Pues les rogamos que nos den like, que nos comenten, que lo promuevan entre sus redes, que activen la campanita y que le pongan todas las notificaciones para que estos videos se vayan extendiendo. Son gratis y pues lo hacemos por el gusto de la predicación del Evangelio. Pues nos toca un Evangelio muy bonito que ya pues comenzó pues a trabajar Victoriano en la provocación. Victoriano, ¿quieres decir algo antes de la lectura? No, yo diríamos, prefiero que vayamos a la lectura y luego ya vamos ahí bordando. Muy bien, muy bien. Jaime, eres el encargado especial de las lecturas. Muy bien. Del Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy bien. Victoriano. Muy bien, Michele. Pues estamos aquí en Juan, en eso que se llama, se le llama ahí el segundo libro, el libro de la gloria, donde pues está prácticamente el culmen del Evangelio, ¿no? No solamente el Evangelio de Juan, sino los Evangelios sinópticos también es el culmen, el momento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entonces, le llaman el libro de la gloria, y fíjate cómo en este que es como la introducción, como el inicio, dicen algunos exégetas, la introducción o el inicio del gran discurso final, el discurso del adiós, o también le llaman el testamento espiritual de Jesús. Y como digo, pues estamos en el contexto, acaba de pasar lo del lavatorio de los pies, ¿no? Y Judas sale del cenáculo, y es como el detonante, ¿no? De todo lo que sigue, de todo el drama de la pasión y del momento culmen que Jesús mismo dice que es el momento de la gloria, ¿no? El Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Y lo glorificará más, ¿no? Es decir, ahí está, pues, esta presentación del misterio como un único momento, así como nosotros lo celebramos, ¿no? En el Trido Pascual, o todo el tiempo pascual, pues es un solo momento de gloria. ¿Y por qué de gloria? Michele ya en algún momento nos había explicado
de manera muy clara esto de la gloria, de como el resplandor, el brillo, ¿no? Como los altos dignatarios mostraban su gloria y con sus joyas o con todo su, con todo su tinglado, ¿no? Y cuando pensamos en la gloria del Padre, en la gloria de Dios, déjame citar al autor que leí, dice, es decir, la manifestación suprema del amor salvífico del Padre que entrega a su Hijo para la salvación del mundo. Ahí está el resplandor, ¿no? Por eso me parece que Juan tiene todo este propósito de presentar el momento de la cruz como un momento culmen de brillo, de gloria, de resplandor, porque lo que resplandece es el amor del Padre que ha entregado a su Hijo, ¿no? De hecho, lo dice al inicio de toda esta larga sección, y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, ¿no? Y entonces, y en el sacrificio heroico, dice el Popi, dice, en el sacrificio heroico del Hijo, que Dios es donde Dios glorifica su nombre ante toda la creación, ¿no? Escuchábamos en estos días el evangelio de cuando, así como Moisés levantó la serpiente, ¿no? Así será levantado el Hijo del Hombre. Y entonces, bueno, como decía, pues es como una antífona, ¿no? De todo lo que sí seguirá del gran discurso, donde él retornará también este motivo en Juan, ¿no? Y desemboca, o la segunda parte de pues es un párrafo brevísimo, ¿no? Es muy breve el párrafo que nos toca este domingo, y dice la segunda parte, hijitos, es particular de Juan estas expresiones, sobre todo en las cartas, ¿no? Estas expresiones de ternura desbordante, ¿no? Siempre me llama la atención esta ternura, donde le pone también en boca a Jesús esta expresión tan cercana, tan llena de ternura, tan cargada, que desemboca ya después en esto que es el mandamiento nuevo, ¿no? Dice, estaré un poco con ustedes todavía y les doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, ya sabemos, ya hemos escuchado y lo hemos dicho aquí muchas veces, como pues en realidad es un mandamiento que en términos reales no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento que pues ya estaba en el Antiguo Testamento y que hacía parte de todo un aparato de mandamientos, 600 y pico me parece, de la antigua ley, ¿no? Entonces, la novedad, como ya sabemos, la novedad es donde Jesús aterriza el mandamiento del amor recíproco, del amor fraterno, pero también de las hermanas, ¿no? No sé cómo se dice fraterno bueno, también de las hermanas, del amor recíproco, de la comunidad, en esta indicación de ámense como yo los he amado. Y aquí me gusta subrayar, porque yo creo que necesitamos subrayarlo mucho, siempre, y aquí lo he dicho otras veces, como que damos
como atrapados en el Antiguo Testamento, ¿no? Es increíble que todo el aparato catequético, ahora ya creo que un poquito menos, pero pues en los últimos siglos todo el aparato catequético va encaminado a los 10 mandamientos. El mismo catecismo de la iglesia tiene es el del Juan Pablo II, tiene un apartado de los 10 mandamientos que es impresionante. Hay toda una reflexión, toda una exégesis, de todo un anclaje en el Antiguo Testamento y en eso que son los mandamientos. Y aquí, recordando cómo Michele nos explica también el Evangelio de Juan, en la primera parte del Evangelio de Juan, pues está justamente el libro de las sustituciones, donde pues la ley es una de las sustituciones impresionantes. Y entonces, ¿en qué sentido este mandamiento nuevo, como dijéramos, marca una relación totalmente novedosa con Dios, ¿no? Porque no es todo el aparato legal de prohibiciones y de indicaciones que, digo, por supuesto, lo hemos comentado, la antigua ley es una ley tan progresista, tan avanzada para el contexto histórico de Israel, que pues, eso es una grandiosidad, ¿no? Pero la propuesta de Jesús va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque entonces la ley ya no es un aparato, eso que los profetas fueron anunciando, les daré una nueva ley que ya no estará inscrita en tablas de piedras, ¿no? Sino en el corazón, haciendo alusión al Espíritu Santo. Pero me parece, bueno, y no me parece a mí, sino de lo que fui leyendo, que la propuesta es que el parámetro de la relación con Dios y con el prójimo está justamente indicado en la persona de Cristo. Cristo se convierte en la nueva ley, ¿no? En la nueva ley. Y yo sospecho que si nosotros nos atuviéramos a este principio fundamental, en muchas cosas nos haríamos menos bolas, como de hecho nos hacemos bolas en la iglesia hoy, porque nos cuesta trabajo empatar la experiencia de encuentro gozoso y libertador con Cristo Jesús, con todo un aparato moral que nos ha condicionado a lo largo de la historia. Entonces, creo que es un evangelio que necesita, o un trozo del evangelio, que hay que irlo gustando poco a poquito, es un trozo del evangelio que tendría que calarnos profundamente hasta la médula ósea, porque la iglesia en estos tiempos en que se debate internamente, en algunas latitudes más que en otras, pero en realidad hay todo un conflicto interno, todo un trabajo al interno de la iglesia, donde vamos viendo que se asoma por aquí, por allá, en los pleitos, los cardenales, los presbíteros, etc., la sociedad, etc. El camino, el mismo se dice, yo soy el camino en el Evangelio de Juan. El camino es la persona de Cristo, es decir, de qué manera yo me conformo, me configuro a la persona de Cristo, donde la medida entonces será ese tipo de amor que Cristo Jesús vive hasta el extremo, ¿no? Hasta la ofrenda de vida que un poco se dibujaba en la reflexión antepasada, donde hablando del clavado de Pedro, ¿no? Es cuando finalmente entiende y se lanza totalmente en una
donación total. Y entonces, no, el mandamiento nuevo no es un resumen. Yo me acuerdo cuando en el catecismo decíamos, y estos 10 mandamientos se resumen en todos: amar a Dios con todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No es un resumen. No hay, a mí me parece, de lo que voy leyendo y entendiendo, que no hay una continuidad, sino un salto cuántico, una ruptura con el Antiguo Testamento que a nosotros los cristianos, y digo los cristianos de todas las denominaciones, nos cuesta mucho trabajo separar, porque a veces somos más judíos que la comunidad del pueblo de Israel. Pues yo ahí me detengo. Muchas gracias, Victoriano. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo muy, muy interesante, ¿no? Nada más, si me permiten, antes de seguir reflexionando con el Evangelio, pues quisiera aprovechar porque este domingo, que es quinto domingo de Pascua, pues coincide con el 15 de mayo, que tradicionalmente en México, pues recordamos a aquellas personas que se dedican a esta noble misión de enseñar, ¿no? Y aquí yo quisiera, pues no solamente son los profesores que están, pues desde preescolar hasta ya los posgrados, sino también a todos los catequistas que nos ayudan en las comunidades a, pues, transmitir la enseñanza y los principios de Jesús. Entonces, pues muchas gracias, muchas felicidades y una labor que creo que es muy, muy interesante y muy necesaria y cada día más, ¿no? Yo coincido completamente con todo lo que ha dicho el padre Vic y quisiera agregar, es un salto cuántico, como bien lo dice el padre Vic, porque Jesús nos dice, amen como yo los he amado, ¿no? Entonces, tenemos que descubrir primero cómo amó Cristo, ¿no? Porque uno podría decir, pues sí, nos amó hasta el extremo y dio la vida por nosotros. Sí, por supuesto, pero ¿qué otras características podemos encontrar en ese amor que Cristo definió? Y yo creo que ahí vale mucho la pena reflexionar, ¿no? ¿Cómo descubro yo que Cristo ama? ¿Para qué? Para que yo ame de la misma manera. Y algo que me llama mucho la atención es cómo vemos en las primeras comunidades, de acuerdo a los textos de los Hechos de los Apóstoles, que en los primeros capítulos se habla pues de que las primeras comunidades compartían todo, vendían todo lo que tenían y lo ponían todo en común, y que hubo grandes conversiones o conversiones importantes al cristianismo, viendo cómo se amaban esas primeras comunidades cristianas, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo lo que dice Jesús se estaba cumpliendo, ¿no? Verán los demás cómo se aman, ¿no? Y entonces yo siempre he estado muy intrigado de decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Porque pues después ya no encontramos en los relatos que eso siguiera estando presente, sino empezamos a ver que empezó a haber dificultades entre las comunidades, ¿no? Que empezó a haber diferencias entre las comunidades. Y indiscutiblemente, pues vemos después, analizando los Hechos de los Apóstoles, pues que estas comunidades fueron madurando y como y lo dice Pablo en los Hechos de los Apóstoles que vamos a leer también en este domingo, en esa parte de los Hechos de los Apóstoles, que ya habla de los viajes de Pablo, pues Pablo dice que las comunidades van a tener muchas tribulaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos pasa también hoy a nosotros. Yo creo que en nuestras comunidades hay la mejor disposición de amar como ama Cristo,
seguro. Y en los católicos y en los cristianos, pues hay esa disposición de amar, ¿no? Yo estoy seguro que así nos levantamos toda la mañana pensando que pues vamos a amar, pero algo pasa que nos lleva a ya no amar como Cristo ama, ¿no? Entonces yo invitaría en este domingo, en esta semana, pues que reflexionáramos de qué nos pasa o qué falta para que realmente amáramos como Cristo nos amó. Y creo que nos podría ayudar, y también lo dice el texto de Hechos de los Apóstoles que vamos a leer también este domingo, en donde Pablo dice que en las comunidades donde iban, nombraban presbíteros y hacían ayuno y oración. Yo creo que algo que nos falta hoy es oración y ayuno, ¿no? El ayuno, que es esa voluntad propia de abstenernos de algo para poder ir controlando nuestros deseos, nuestros instintos, nuestras distracciones. Entonces yo por ahí los invitaría, ¿no? Que reflexionemos, incrementemos el ayuno y la oración y descubramos realmente por qué a veces no amamos como ama Cristo, ¿no? Yo ahí haría una primera reflexión. Muy bien, Jaime. Ese es un evangelio muy cortito, pero muy denso en su significado, está pequeño. A mí me llama mucho la atención, pues, varias cosas. Primero, cuando aparece esta expresión de ámense los unos a los otros como yo los he amado, pienso que a veces me surge la tentación de que el amor está en mi propia iniciativa, de que yo tengo que hacer el esfuerzo por parecerme a Jesús. Uh-huh. Entonces, sí, todo ese esfuerzo queda centrado solo en mí. Y creo que eso es una trampa, pensar en el amor centrado en mí para lograr el de Jesús. Yo creo que pues, a veces así planteamos las cosas y entonces terminamos haciendo a veces una religión de, a ver, imiten, hasta a forzarlos para imitarlo, y cuando nos sentimos incapacitados de llegar a ese amor, pues terminamos medio tranquilizándonos diciendo, bueno, he hecho el mejor esfuerzo, lo trato de hacer. Yo creo que va más allá de un esfuerzo personal el amar a Jesús, el amar al prójimo como Jesús lo ha hecho. Yo creo que parte, sí, primero de una identificación con Él, de seguirlo. De hecho, dice el texto, por este amor reconocerán que todos son mis discípulos. De hecho, eso es como lo primordial, identificarnos con Jesús como discípulos. Lo iremos aprendiendo, lo iremos consolidando, pero es Él el que lo va realizando en nosotros. De hecho, toda la gloria de la que habla al inicio, pues también se traslada aquí en lo terrenal. La gloria se manifiesta cuando nos identifican como discípulos. No como, superhombres que lo logramos y logramos parecernos a Él por nuestros esfuerzos. Realmente no es un esfuerzo centrado en la persona nada más, sino es en la identificación con Jesús como discípulos. Ahora, cuando dice, les doy un mandamiento nuevo, como que está este carácter del don. Hay un don, se nos da. No es algo que estemos persiguiendo como si fuera una condicionante para que nos pasen palomita, nos hagan pasar con 10 el examen de religión. No, sino es un don, se vuelve un don. Este mandato es un don, es un verdadero don, y Jesús es el que transmite este don. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que nos ubiquemos en el amor de Él. Ese es el mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, es decir, ubíquense en mi amor. Traten de ir percibiendo su vida desde mi amor. Bueno, yo creo que esa es la gloria del Padre manifestada en el Hijo, y la gloria del Hijo manifestada también en el Padre, y todo está glorificado, todo es manifestación de Dios, pero por esta dinámica es Jesús que da, les doy un mandamiento nuevo, no lo están ganando, no hay méritos ahí, es yo les doy,
Y el mandamiento nuevo significa, yo lo voy creando en ustedes. Ustedes son manifestación del Padre, yo lo voy creando en ustedes. Y entonces esto se vuelve un misterio. Realmente no es a partir de nuestro esfuerzo, sino de una identificación constante con Jesús, de la escucha de la palabra, de estar con Él, de percibir nuestras limitaciones también en el momento de amar, de percibir cómo saltan nuestros temores, inseguridades, rivalidades, salta todo, pero es seguirlo a Él, identificarnos con Él como podemos un poco vislumbrar la gloria del Padre, que es pues, su amor, como decía el Padre Victoriano, la glorificación es la manifestación del amor salvífico. Pues es esto, y un amor que se encarna, pues ámense los unos a los otros, no es un amor que se quede en el cielo, sino lo vamos tratando de hacer entre nosotros con nuestras propias limitaciones, pero sí, ubicándonos siempre en el amor que nos tiene Jesús. Por ahí. Muy bien. Bueno, yo complementando, porque es, como dices, Jaime, es un evangelio muy corto, pero muy, muy central de nuestra fe. Ya la explicación de Victoriano con respecto al cambio de los 10 mandamientos o de los 600 mandamientos con respecto al amor. Voy a hablar de dos cambios de paradigmas, ¿no? Un cambio de paradigma es que nosotros estamos viendo, siempre esperando la gloria en el resplandor, en el poder, en el oropel, en los ejércitos. Estamos viendo, esperamos ver la gloria en este poderío material y social, ¿no? Pero el cambio que hace Jesús, curiosamente, es el manifestar la gloria desde la radicalidad del amor, desde la radicalidad del amor que significa la cruz. Esto es un aprendizaje para la comunidad que muchas veces, como decía José Antonio, muchas veces la comunidad se desvía, y se desvía porque nuestra mente nos hace pensar que la gloria la vamos a obtener con el poder, la fama, el prestigio y el resplandor de lo material, ¿no? Y en la historia de la iglesia ha habido muchos momentos de esplendor espiritual en el que se entiende que la gloria está en el servicio. La gloria está en el amor radical. A los más necesitados, a los humildes. Esta es nuestra gloria. Pero también tenemos momentos de decaimiento espiritual. Entonces, tenemos momentos en los que la iglesia, la comunidad cristiana, se ha dado la tarea del prestigio, de la fama, del poder, el sometimiento a los demás. Y entonces, este desvío hace que nosotros dejemos de pensar en el amor y pensemos más en la institución, en las leyes de la institución, en las formas de la institución, en los lugares de la institución, más que en el cambio de paradigma que Jesús hizo. Les decía en un curso que estoy dando que el texto de que Jesús va a venir en su gloria y majestad, generalmente lo percibimos como la segunda venida, de que Jesús va a venir en su gloria y majestad allí como aplastando todo, ¿no? Con fuerza y ejércitos. No, la gloria y majestad recién inaugurada en el tiempo de la cruz es la gloria del servicio. Verán al Hijo del Hombre con gloria y majestad venir entre las nubes. Nosotros no cambiamos el paradigma mental y pensamos que esto va a ser al final de los tiempos como lo pintan los artistas, como lo dicen la música, con gloria y bombos y platillos, pero ese no es el cambio de paradigma.
El Señor nos hace ver que la gloria real, la gloria de Dios es la entrega, el servicio, el amor, el perdón. Y esto significa un enlace del siervo sufriente de Isaías con todos los textos del Mesías esplendoroso, ¿no? Es decir, hay un engarce aquí muy, muy grande y un cambio de paradigma que nos hace entender que la gloria es lo que nosotros los humanos llamamos humildad, humillación, que nosotros los humanos tenemos por pérdida, por fracaso. Y esto es una cosa que la iglesia se debate entre estos dos conceptos de gloria, ¿no? Entrar al Vaticano, pues es un aspecto gloriosísimo. Ahorita que tenemos la Capilla Sixtina en la Plaza de la Constitución, pues es un arte, que no desprecio, pero es un símbolo de que el paradigma está siempre en juego, siempre en juego. Y la segunda idea, que me parece que te voy a rebatir, Toño. Los cristianos no nos levantamos en las mañanas pensando en el amor recíproco. Nos levantamos en las mañanas pensando en actividades más o menos buenas, pero no nos proponemos nunca el amor recíproco. Las comunidades no se forman como comunidades, sino que son una yuxtaposición de gente que entra a misa y sale de misa valiéndoles gorro quien estuvo a su lado. Las comunidades cristianas necesitan recuperar este aspecto del amor recíproco. Victoriano y yo hicimos una experiencia en la comunidad que ahora ya se llama Palabra de Vida, que pues hicimos un compromiso, como lo hacen los grupos de fe, yo lo aprendí de los focolarinos. El amor recíproco es dar la vida unos por otros. Y esto es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Que nos lo propongamos, que lo visualicemos y que lo llevemos a la práctica. Es decir, nosotros nos levantamos en las mañanas en una actitud del amor general, ¿no? De la fraternidad humana, ¿no? El amor por los pajaritos, por los arbolitos, por el que nos cruzamos en la calle. ¿Qué dijiste? Las florecitas. Las florecitas. Ese amor que es muy romántico, es que no es malo, es romántico. Si nosotros lo pensamos, lo levantamos de la cama positivos, del club de los optimistas. Los optimistas, y a ver, ¿qué voy a trabajar el día de hoy? Pero en realidad no tenemos idea de cómo construir la comunidad en base a un amor recíproco, porque la comunidad se nos diluye entre los dedos de las manos. Por esa la insistencia que nosotros los cuatro hemos hecho siempre de las pequeñas comunidades de formación, de oración, en lo que llamaríamos los grupos de la iglesia. El grupo es una palabra defectuosa, pero bueno, vamos a decirlo así. Entre los grupos. Y el paradigma nuevo es que nosotros no tenemos que amar a todos, ¿no?
No tenemos que amar a los arbolitos y a las florecitas y a las nubes, ¿no? Ni al que está en China o en Japón. Nosotros tenemos que amar recíprocamente a los integrantes de nuestra comunidad. Es muy difícil, por eso escapamos mentalmente. Lo diluimos en actividades, en un amor universal, una fraternidad universal, una actitud más del club de los optimistas, en el sonríe, Dios te ama. Esto me parece que lo tenemos que explorar más, porque el mandamiento central de nuestra fe no es amen a todos. Ámense los unos a los otros, les dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en este sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que los tres dijeron del amor de Jesús, el amor, el modelo del amor es Jesús. Porque Jesús no nos dice más que 2 veces, se pone como el ejemplo. Jesús es ejemplo para todos y en todo, pero solo 2 veces en el Evangelio se pone como ejemplo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, y sean mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde de corazón. Son las 2 únicas veces que Jesús se pone como el ejemplo. Entonces, para nosotros tiene que ser muy, muy claro que este pasaje es central en el seguimiento de Jesús. Entonces, bueno, yo realmente la preocupación que yo siempre tengo, y una preocupación que me frustra mucho, es cómo hacerle para que nuestras asambleas litúrgicas sean comunitarias, para que todo lo que hacemos en la iglesia no sean actividades, sino un esfuerzo en este amor recíproco. ¿Cómo hacer para que mi predicación, yo me refiero a mi predicación no egoísticamente, sino para que mi predicación sea parte de un amor recíproco? Que todo lo que haga, desde la soledad de mi cuarto, desde la soledad de mi presbiterio en la parroquia, refleje el amor recíproco, porque eso es lo que nos hace creíbles. Más adelante le dirá Jesús a sus apóstoles que sean uno como yo soy uno con el Padre, para que el mundo crea, la cualidad de la unidad es la cualidad de la fe del mundo. Yo creo que me desespera mucho, me frustra mucho, porque no estamos en una situación de la iglesia, institución, que privilegie este amor recíproco. Estamos más preocupados por los consensos, por el trabajo, por ser visibles en una micromisión o una nanomisión, ser visibles a todas las personas que aquí estamos haciendo cosas, ¿no? Y se queda muy empañado, muy empañado. Ayer en la junta, tú te acordarás, Jaime, ayer en la junta se decía de los ministros extraordinarios. Los ministros extraordinarios los entendemos como una actividad, no como una parte integral de nuestras comunidades, como un servicio de formación de nuestras comunidades. Esto me desespera mucho, me frustra mucho. Y entonces, pues, dedico gran parte de mi vida a pensar cómo hacerle para que la fiesta patronal, para que las actividades, que las misas dominicales,
para que las bodas, los 15 años, los matrimonios, ya les dije, las primeras comuniones, las confirmaciones, la visita pastoral, sean elementos que nos den por resultado un amor recíproco. Sí estoy de acuerdo, Jaime. ¿Esto viene de Dios o no viene? Victoriano. Híjole, lo dijiste así como yo lo había pensado, pero no logro decirlo. Es que hay este conflicto de la institución, que parece que el fundamento es el control y el dominio, ¿no? Porque así se ha construido a lo largo de los siglos. Y por otro lado, esta dificultad de esto que mencionaba Jaime, no es un esfuerzo personal solamente, y ahí es donde la comunidad adquiere toda su dimensión extraordinaria, ¿no? Que tantas veces tratamos de definir y de presentar y de ponerla en el horizonte, porque en realidad no está en el horizonte, por lo menos institucional, un estilo de vida, pues lo acabas de resumir de manera extraordinaria, Michele. No hay en el horizonte este anhelo, y pues pues ahí hay que picar piedra, porque necesitamos volver a decir que la comunidad es el lugar privilegiado, el lugar sin el cual no se puede vivir la vida cristiana. Entonces, no es nada más una cosa de lobos solitarios. Entonces, qué bueno que surge este anhelo y esta exigencia de la construcción de la comunidad, porque entonces el mandamiento es muy complicado, porque así besos y abrazos a todos, pues ¿no? Está muy complicado. Las florecitas y las nubecitas. Bueno, allí está la reflexión para este domingo. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Les agradecemos que que le digan a la gente que estamos aquí tratando de explicar el evangelio, y pues denle like si quieren y dislike si no les gustó, pero bueno, aquí estamos sirviéndolos a ustedes en lo que se puede, como un amor recíproco entre nosotros, que es una clave muy, muy fuerte para este segmento del video, ¿no? Pues bendiciones a todos. Bendiciones, gracias, hasta pronto.